quiero darle la bienvenida a Antonio de la Cruz. Ahí tenemos a Antonio en pantalla, él es presidente de Interamerican Trend y con él conversamos de todos estos temas. Antes de entrar en materia, me llega esta información. Hoy es la audiencia del Senado, del Comité del Senado, y luego será la votación para confirmar a Leopoldo Martínez Nucete como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que es la propuesta que hace el gobierno del presidente Biden. Así que vamos a estar muy pendientes y vamos a ir difundiendo este mensaje y a estar pendientes de la votación. ¿Qué te parece eso, Antonio, antes que entremos en materia con Venezuela? Me parece muy importante porque es un venezolano que va a ocupar la posición de director, no de presidente, de director ante el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo de los Estados Unidos. Eso es un puesto importante porque Estados Unidos es el que tiene la mayor participación accionaria dentro del BID y por lo tanto va a tener un rol importante que jugar en cualquier desenlace que ocurra sobre un futuro, si existe interinato o no existe interinato, porque recordemos que fue la primera multilateral que reconoció a Juan Guaidó como presidente cuando el presidente de ese banco era Moreno, Luis Alberto Moreno. Que hoy por hoy entiendo que está Mauricio Claver Carone. Es correcto. ¿Quién era asesor en la Casa Blanca? En el Consejo de Seguridad Nacional, sí, era el hombre para la América, bueno, para aquí, el hemisferio occidental. Aquí me pasan el link y va a ser en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado a las 2:30 de la tarde, bajo la presidencia del senador Kearney. Así que ya lo saben, esto será hoy a las 2:30 de la tarde. Bueno, mucha suerte va a estar sometido a una prueba difícil porque acuérdate que ahí te revisan todo y te hacen todas las preguntas que uno menos espera. Va a ser una situación bien interesante. Bueno, pero tenemos ahí, él es un venezolano de excepción, un hombre muy preparado y bueno, y para nosotros será muy importante lo que pueda lograr Leopoldo Martínez, nuestro buen amigo. Entramos en materia. ¿A qué fue Maduro para Cuba? ¿Es verdad que es necesaria esta cumbre del ALBA o fue a pedir línea, a consultar, a ver si se sienta o no se sienta en México, a decidir si va a ser el candidato para el año 24 o no? ¿Cómo lo lees? Porque yo he visto lo que has escrito en las redes sociales, Antonio. Ocurre con este viaje, ¿no? Un viaje que recordemos que también estuvo hace apenas un par de 3 semanas cuando fue al aniversario de la muerte de Fidel Castro. Vuelve a ir, pero en este momento se cumplen 14 años, 2004, 17 años de la fundación, el 14 de diciembre de 2004, de el ALBA, que era un proyecto entre Chávez y Fidel Castro. Entonces, aprovechan la fecha para poderse reunir en un momento donde vamos saliendo de un encuentro que convocó la Casa Blanca para la democracia, donde asistieron países que integran hoy el ALBA, Dominicana, Antigua y Bermuda, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves y Granada. Participaron de ese encuentro. ¿Okay? Por supuesto, Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua no fueron invitados por ser países que la administración Biden consideran que no son una democracia. Entonces tenemos un encuentro donde van a hablar que supuestamente el mundo post-COVID que ellos van a tener que enfrentar, pero necesitan hacer un evento para poderse reunir y poder relanzar, porque recordemos que que tenía esto era Petrocaribe, pero al no haber petróleo, Petrocaribe se ha venido al suelo, y recordemos que muchos de estos países también han sido utilizados dentro de esa organización criminal para el tránsito de la droga hacia Europa, lo que es el Caribe Oriental, y una parte hacia Estados Unidos. Entonces, yo creo que es un momento donde hacen un acto conmemorativo, pero donde van a realinear a ver cómo se insertan en este nuevo juego de los mismos Estados Unidos que viene apuntalando la parte de la democracia, la corrupción, entonces, y van a tener que evaluar eso. Lo otro, por el lado de Maduro, puede ir a consultar los cambios ministeriales que han surgido y han sonado, ¿no? De que como Tarek está enfermo, el ministro de Petróleo. Pero ya lo desmintió, dijo que lo que había tenido era una pequeña afección y que ya estaba como una chompa, diría Betancourt.
Lo que pasa es que no había sido consultado con los cubanos en la información que manejo, y me imagino que eso puede aprovechar Maduro en esta oportunidad para ver, sobre todo también si vemos la situación que se presentó con Delcy Rodríguez en el viaje a Holanda, ¿no? Sí. Donde al estar sancionada le aplicaron lo que no hicieron los españoles cuando estuvo en Madrid. Entonces ahí habría que evaluar si al no salir Maduro porque le tiene miedo y tampoco tener acceso al mundo occidental Delcy, entonces habría que ver que ninguno, ni el presidente ni el vicepresidente ejecutivo, pueden hacer relaciones internacionales. Entonces puede haber un enroque ahí que se ha querido, por la parte de los rusos han querido empujar a Vladimir Padrino López. Me acordé de la expresión tuya, pero por eso me río. A Vladimir Padrino López, que los rusos lo quieren en esa posición, por si se llegara a ver cualquier desenlace. Recordemos que asume el vicepresidente en ese momento y para los rusos le brindaría una gran confianza. Bueno, ciertamente estábamos hace rato, Jessica y yo, especulando si Vladimir Padrino acompañaba a Maduro porque no ha habido respuesta por parte de Venezuela luego del atentado terrorista esta madrugada en el aeropuerto de Cúcuta, donde ya el ministro colombiano Diego Molano ha dicho sin ambaje que se trata de grupos terroristas que operan en la frontera bajo el amparo y el financiamiento del régimen venezolano, a lo que Vladimir no ha respondido. Entonces nosotros le preguntábamos a ver si era que Vladimir se había ido con Padrino, se había ido con Nicolás, tomando en cuenta que Padrino no es muy dado a la cosa cubana, más sí es un hijo predilecto de Vladimir Putin, es decir, un hijo de Putin. El tema de los cambios ministeriales. México está también en esa agenda para el año 2024, todavía le quedan un par de viajes de aquí a 16 días, del año 2022, le quedan un par de viajes a Maduro de aquí a 16 días para La Habana. Vayamos un momentico a lo de Cúcuta, pues es importante, Carlos. Adelante, porque es importantísimo. Es el segundo atentado. Okay, recordemos que fue el caso bomba, el carro bomba, y ahora esta manera, este modus operandi que es muy estilo de los terroristas del Medio Oriente, Hezbollah, en la que son individuos los que se portan, ¿verdad? Y hay el atentado. Entonces, aquí lo que ocurre, y eso es importante, es porque para Estados Unidos y para Colombia es conocer cómo están esos mecanismos de penetración, pero definitivamente quien tiene ese control es, como tú lo dices, Vladimir Padrino, el régimen de Maduro. Entonces necesitan hacer labores de inteligencia para poder coordinar ese tipo de actividades si ellos no están apoyando esas actividades terroristas. Entonces aquí hay un área gris que van a tener que evaluar para ver cómo resolver, porque aquí, al haber este segundo atentado y viniendo de Venezuela, le corresponde a las autoridades venezolanas, de la parte de la seguridad, de garantizar que esos eventos no ocurran. Entonces aquí hay un área donde hay que prestarle atención como Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene bases en Colombia, por eso digo Estados Unidos, y el gobierno de Duque tratan de enfrentar esto, porque si esto sigue sucediendo va a ser una zona que van a tener que tomar en atención para poder actuar rápidamente, ¿no? Entonces, justo este atentado, Antonio, justo este atentado, y ya me tengo que ir a la pausa, por favor me respondes al regreso, justo este atentado, cuando hoy amanecen en no menos de 10 o 12 páginas web, el rostro de Iván Márquez diciendo este hombre no está en Cuba, este hombre está escondido en Venezuela. Yo quisiera que hablemos de eso al regreso de la pausa y le echemos la revisadita a si Maduro va a regresar a Caracas, procedente de La Habana, con la orden de siéntate en México porque las sanciones no te van a dejar operar. Al regreso, mis queridos amigos, con Antonio de la Cruz, quien es nuestro invitado en esta parte del programa. Enseguida estamos de regreso con ustedes en el espacio del Citizen. Ya venimos. Antes de irnos a la pausa, me llamaba la atención y te lo preguntaba un poco para considerarlo, ¿por qué este atentado en este momento, justo el día que Iván Márquez aparece en todas las páginas web por el tema de su paradero, si está en Cuba, si está en Venezuela? Hay quien opina dentro de la audiencia que incluso esto fue una venganza por lo del Paisa. Hoy sale un estudio, una investigación hecha por la página Infobae con relación a cómo Venezuela e Irán burlan las sanciones de Estados Unidos para seguir traficando con petróleo, y en el último barco consiguieron hasta armas. ¿Cómo lees todo esto? Hay que ver que estos países, ¿verdad? En Cuba, Venezuela, Irán,
han formado como un club de criminales. O sea, tienen las mismas, no tienen una ideología común cuando metemos a Polonia y metemos a Bielorrusia. Es un club que lo que le interesa es mantenerse en el poder, pero comparten las mejores prácticas en represión, seguridad, control social. Y porque hay que meter a China y a Rusia también en este club. Y entonces este club atenta contra Occidente, contra los valores de Occidente. Entonces cuando vemos en esa lucha que está planteada y que está planteada a un nivel hoy muy fuerte, a nivel de Ucrania, ¿verdad? Y a nivel de Taiwán, entonces podemos ver cómo en América Latina puede haber también una búsqueda de empezar a amenazar a las democracias internas como Colombia y empezar a mostrar que también muy cerca del patio de los Estados Unidos puede ser una amenaza. Entonces todos estos grupos irregulares y criminales que hoy están unidos por esta práctica. Entonces creo que lo que tenemos es seguir elevando el tono en términos de la lucha por la democracia. Y aquí por eso vuelvo a referirme a la conferencia de Biden, porque Biden en ese momento está buscando una alianza internacional que pueda enfrentar, como lo bautizó Anna Applebaum, una escritora, que dijo que los chicos malos se reúnen y buscan cómo mantenerse en el poder. Entonces, un artículo en el Atlantic, muy interesante. Entonces, ¿qué ocurre? Yo creo que estamos viendo eso cuando nos movemos a México, ¿verdad? Que es una pregunta que ha sostenido, vemos que es una solución que buscan los demócratas, ¿verdad? Que han planteado, y los Estados Unidos le dijo a Maduro que la solución está en México. Rusia sí le planteó al canciller de Maduro que la solución era México, pero habría que oír la voz de Cuba si la solución es México. ¿Por qué? Porque lo que demostró el 21N es que Maduro perdió el voto popular. Y a Cuba lo tiene que tener muy nervioso el poder perder Venezuela en un escenario electoral donde sea libre, justo y competitivo. Pero siguiendo esa tesis tuya, Antonio, significa que Maduro estaría dispuesto a dar condiciones electorales y entonces les preocupa que sea derrotado electoralmente. Correcto. Entonces, Cuba yo creo que ahí más bien lo que debe estar buscando es sostener, porque recordemos, como hay elecciones en Chile, si gana la izquierda, apoyada por el Partido Comunista, es otro país que se va al eje, alineado no de los malandros, de los criminales, pero sí supuestamente que se hace la vista gorda con estos grupos de empresas criminales. Y además el próximo año está Colombia, y entonces si llegase a ocurrir que ganase por alguna equivocación de los colombianos Petro, entonces también, entonces yo creo que en el 22, bueno, ya en el 21 tendríamos Chile, y en el 22, si logran Colombia, yo creo que Maduro está tranquilo en la posición que ocupa hoy. Entonces esa es la planificación, alargar la arruga para esperar el 27 de mayo en Colombia, esperar ahora la primera vuelta, el 19 de diciembre, la segunda vuelta en Chile, para saber qué es lo que va a pasar. A partir de ahí, Maduro y Cuba dibujan el escenario venezolano. Es correcto. A partir de ahí dice, no podemos aguantar, aguantemos, tenemos la región, tenemos los países, más bien hasta se pone en jaque con un escenario como el que estamos viendo el propio secretario general de la OEA, porque podían convocar a una asamblea y pedir un voto de censura contra Luis Almagro, y entonces desarmar también la parte al tener estos países, la misma OEA, y empezar otra vez como cuando Chávez estaba en el pico con Lula, con Correa, con Fidel Castro, donde básicamente tenían una América Latina bajo control. Ganó Xiomara Castro. Si gana Boric en Chile y gana Petro en Colombia, Maduro se tira un nicaraguazo en las próximas elecciones en Venezuela. Totalmente. Escoge quién es el candidato y tú sabes quién va a ser el que... Enrique Capriles. El Caldera del siglo XXI. El Caldera del siglo XXI. ¿Por qué no hubo sesión en la Asamblea Nacional? Y te lo pregunto a ti, porque en una conversación que tuvimos, tú dijiste, si yo estuviera en la Asamblea Nacional, yo no le daba el derecho de palabra a Julio Borges. Ya van 2 semanas, hubo 2 semanas y no ha habido asamblea.
Por cierto que me llamaron, tú eres un dictador de noche, porque lo que pasa es que Borges tiene derecho, por supuesto, de expresarse, porque es diputado y fue presidente de la Asamblea, pero lo que pasa es que Borges ya fijó posición. Entonces, no, yo creo que lo que están evitando es precisamente tener una confrontación, y él está revisando, como tú has dicho, ha ido cambiando de posición, porque sabe que no se puede quedar sin poder. Si él, en un momento determinado, corta todas las amarras con el interinato, él se queda sin poder y por lo tanto deja de ser una persona importante dentro de lo que viene en Venezuela. No están negociando en la oposición venezolana un reacomodo de la oposición. Llamó Guaidó, la propia María Corina propuso antes de comenzar su convalecencia con el COVID-19, que ya gracias a Dios se está recuperando, y todos han hablado de la unidad, pero nadie ha dado el primer paso. ¿No crees tú que ahora sí se están reuniendo incluso representantes del caprilismo? Sí, están haciendo las reuniones esas y que secretas, pero que todo el mundo empieza a conocer, porque se sabe que en el 2022 debe haber una plataforma unitaria que permita un propósito único y una dirección que lleve hasta poder sacar a Maduro del poder. Antonio, como siempre, agradecido que hayas aceptado la invitación a este programa. Seguimos consultándote, recibe un gran abrazo.